Buen día, chicos y chicas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que sería la tercera necesidad en relación a la teórica de Virginia Anderson. Recuerden que la primera habíamos dado lo que es la necesidad de respirar normalmente, la segunda hace referencia a lo que es la necesidad de comer y beber, y esta, que es la número 3, que hace referencia a lo que es la necesidad de eliminar. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que sería la eliminación urinaria. Ya que digamos, en la necesidad anterior hablamos de lo que sería el sistema digestivo y la necesidad de eliminar a través de lo que sería la materia fecal. Bueno, de forma resumida, en la primera placa nosotros vamos a hablar acerca de lo que sería la anatomía y fisiología, las patologías más frecuentes, las intervenciones de enfermería y también algo de análisis clínicos en relación a lo que son los análisis de orina. Bueno, en relación a lo que sería un resumen del sistema urinario. Podemos decir que el sistema urinario comprende una serie de órganos, tubos, músculos y nervios que, digamos, que trabajan en conjunto para producir, almacenar y transportar orina. El aparato urinario está formado o está compuesto por, en la imagen se ve, dos riñones, dos uréteres, que son órganos de transporte que van a conducir lo que es la orina desde los riñones hacia lo que sería el receptáculo, que en este caso hablamos de la vejiga. Además está formado por los músculos esfínteres y la uretra, que recuerden que la uretra en el hombre es más larga y en la mujer es más corta. Y esto es importante tener en cuenta que la uretra de la mujer es más corta, ya que somos más propensas a padecer infecciones del tracto urinario. En relación al funcionamiento del sistema urinario, es importante decir que el cuerpo, a través de lo que sería la alimentación, absorbe distintos tipos de nutrientes a partir de los alimentos que ingerimos. ¿Y qué pasa? Los usa para el mantenimiento de todas las funciones corporales, incluida lo que tiene que ver con la energía y la autorreparación de los tejidos. Una vez que el cuerpo absorbe lo que necesita del alimento, productos de desecho permanecen en la sangre y en el intestino. El aparato urinario trabaja a su vez con lo que serían los pulmones, la piel y los intestinos, los cuales también van a excretar desechos. Para mantener lo que sería un equilibrio de las sustancias químicas y el agua en el cuerpo, los adultos eliminan alrededor de aproximadamente 1,5 litros de orina al día. Ustedes recuerden que se le debe sugerir al paciente o al sujeto cuidado que ingiera aproximadamente 2 litros, de 2 a 3 litros de agua al día. Esta cantidad va a depender de ciertos factores, especialmente lo que sería la cantidad de líquido y alimento que una persona ingiere a través de la alimentación y de la cantidad de líquidos que pierda, ya sea a través de la sudoración y de la respiración. También existen ciertos tipos de medicamentos que también pueden afectar esa cantidad, ese volumen de orina que el cuerpo elimina. El aparato urinario elimina de la sangre un tipo de desecho que se denomina urea. La urea, ustedes saben que se produce o se origina cuando los alimentos que contienen proteína, tales como la carne de red, por ejemplo, la carne de ave también y ciertos vegetales, se descomponen en el cuerpo. La urea se transporta a los riñones a través de lo que sería la circulación o el torrente sanguíneo. Vamos a hablar un poco de lo que serían los órganos que forman lo que es el sistema urinario. Los riñones son dos órganos que tienen forma de frijol, digamos. En algunas bibliografías también aparece como que tienen aspecto, forma de poroto, más o menos del tamaño del puño de la mano de la persona. Se localizan cerca de la parte media de la espalda, justo debajo de la caja torácica. Los riñones tienen la finalidad de eliminar lo que sería la urea del cuerpo a través de las nefronas. ¿Qué son las nefronas? Son las unidades que tienen un tamaño muy pequeño de filtración. Cada nefrona va a constar como de una bola formada, digamos, por capilares sanguíneos, llamados glomérulos, y un tubo pequeño que se denomina el túbulo renal. A su vez,
la urea, junto con lo que es el agua que ingresa, digamos, al organismo y otras sustancias de desecho, forman la orina, mientras pasa por las nefronas, digamos, y a través de esos tubos que se denominan los túbulos renales del riñón. Desde los riñones la vejiga viaja o se transporta hacia la vejiga, digamos que es el receptáculo, por dos tubos delgados que se denominan uréteres, que son estructuras de transporte. Y según la bibliografía que ustedes pueden consultar, se dice que miden aproximadamente entre 25 y 30 centímetros de largo. Los músculos en las paredes del uréter, ¿qué van a hacer? Se van a contraer, digamos, y relajar constantemente para forzar la orina a que descienda hacia abajo y fuera de los riñones. Si se permite que la orina quede estancada o acumulada, se puede desarrollar una infección renal. Alrededor de cada 10 a 15 segundos, pequeñas cantidades de orina se vacían en la vejiga de los uréteres. La vejiga, a su vez, es un órgano muscular hueco, en forma de globo, en forma de receptáculo, digamos. Se encuentra sobre la pelvis y se sostiene en su lugar por ligamentos conectados a otros órganos y a los huesos pélvicos. La vejiga almacena la orina hasta que la persona esté lista para expulsarla. La vejiga adquiere un mayor tamaño, en forma redonda, se hincha cuando se encuentra llena de orina y se torna pequeña cuando se encuentra vacía. Si el sistema urinario está sano, está saludable, la vejiga fácilmente puede retener aproximadamente 1 litro, 2 litros como algo sumamente exagerado, digamos. La capacidad fisiológica de la vejiga urinaria o hasta que aparece el deseo de orinar oscila entre los 300 y los 350 centímetros cúbicos aproximadamente. Después tenemos los esfínteres, que son músculos que van a ayudar a evitar el goteo de la orina a través de la uretra. Los músculos de del esfínter, digamos, se van a cerrar como una goma elástica alrededor de la abertura de la vejiga en la uretra, el tubo que permite la expulsión de orina fuera del cuerpo, que sería la uretra, digamos. Los nervios que se encuentran en la vejiga le hacen saber cuándo orinar y cuándo es tiempo de vaciar la vejiga. Cuando la vejiga recién empieza a llenarse de orina, la persona puede sentir esas ganas de orinar. La sensación de orinar se hace más fuerte mientras la vejiga continúa llenándose y alcanza, digamos, su capacidad límite. Entonces los nervios de la vejiga envían una señal nerviosa al cerebro que indica que la vejiga se encuentra llena e intensifica el impulso de vaciar la vejiga, de vaciar líquido. Cuando la persona orina, el cerebro envía señales a los músculos de la vejiga para que se contraigan y expulsen la orina de la vejiga. Al mismo tiempo, el cerebro también envía señales para que los músculos del esfínter se relajen. Y al relajarse, ¿qué ocurre? La orina va a salir de la vejiga por la uretra, a través de la uretra. Cuando todas las señales ocurren en un orden adecuado, digamos, se produce lo que se llama la micción, que es el acto de orinar normalmente. ¿Qué causa problemas en el sistema urinario? Los problemas en el sistema urinario pueden ser causados por distintos tipos de condiciones, principalmente lo que tiene que ver con el envejecimiento, con una enfermedad, con una patología o con una lesión. A medida que nosotros envejecemos, se producen cambios, digamos, y no solo a nivel de los riñones, por ejemplo, o de la acción de la micción propiamente dicha. Se producen lo que son los cambios en la estructura de los riñones y hacen que pierdan cierta habilidad para eliminar los desechos de la sangre. Además, los músculos de los uréteres, la vejiga y la uretra, tienden a perder cierta fuerza. Entonces puede ocurrir que la persona puede tener más infecciones urinarias o ser más recurrentes en esa persona porque los músculos de la vejiga no se contraen lo suficiente para vaciarla por completo. Una reducción en la fuerza de los músculos de los esfínteres y la pelvis también pueden causar incontinencia, que es la fuga accidental de la orina. Las enfermedades y lesiones también pueden impedir que los riñones filtren la sangre por completo u obstruir el paso de la orina. Los trastornos más comunes del sistema urinario. Tengan en cuenta que estos trastornos no son específicamente o propios del sistema urinario, sino que ahora, como vamos a ver, hay algunos trastornos o condiciones que afectan a un órgano específico, pero a su vez, al afectar a ese órgano específico, produce algún tipo de alteración en algún órgano del sistema urinario.
Los trastornos del aparato urinario varían desde aquellos que son fáciles de tratar a aquellos que ponen en riesgo la vida, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica. Empezamos con lo que es la hiperplasia prostática benigna. Esta es una afección de la glándula prostática, que forma parte de lo que sería el aparato reproductor masculino. La próstata se encuentra en el fondo de la vejiga y circunda lo que es la uretra, es como que la rodea. Esta condición es un agrandamiento de la glándula propiamente dicha que puede interferir con la función urinaria en los hombres. La obstrucción ocurre cuando la próstata aprieta demasiado la uretra y lo que puede causar a su vez dificultad para orinar. Por lo general, los hombres que tienen esta condición presentan otros síntomas vesicales, como un aumento en lo que es la cantidad de veces que vacían la vejiga durante el día y por la noche. La mayoría de los hombres que tienen esta condición tienen más de 60 años aproximadamente y presentan solamente un poco de hiperplasia, pero no todos tienen problemas en lo que sería la obstrucción. Pasamos a lo que es el síndrome de la vejiga dolorosa o cistitis intersticial. Este es un trastorno crónico de la vejiga. También se conoce como el síndrome de disuria. Disuria, recuerden que es la dificultad para orinar. Urgencia y frecuencia. En este trastorno, las paredes vesicales pueden inflamarse e irritarse a su vez. La inflamación puede causar cicatrización y si se produce una cicatrización se va a producir un endurecimiento del órgano, o sea, de la vejiga. Se va a producir lo que es la capacidad reducida de la vejiga. También puede ser que se presente hemorragia y en casos pocos comunes también se puede producir una úlcera en lo que sería el revestimiento vesical de ese órgano. Y como dato importante, aún no se conoce lo que es la causa de lo que sería la cistitis intersticial. En la imagen se ve lo que es los órganos que forman el aparato urinario y también lo que es la vejiga femenina con la uretra que es de un tamaño más corto, digamos, en relación a la del hombre. Otro de los trastornos del sistema urinario tenemos los cálculos renales, que es algo muy frecuente de ver. Es un término que por lo general se usa para referirse a las piedras que se encuentran dentro de lo que serían los riñones o en alguna estructura de estos. El tamaño varía de estas piedras, algunas causan mucho dolor, mientras que otros causan muy poco dolor. Es relativo, digamos, el dolor que puede causar una piedra en el riñón. Generalmente produce mucho dolor, es un dolor punzante, crónico, que persiste durante el tiempo y que no deja que la persona pueda descansar de forma adecuada. El objetivo del tratamiento es eliminar los cálculos, prevenir la infección y prevenir la recurrencia. Generalmente las personas que tienen arenilla o cálculos se suelen seguir formando estos cálculos. Se utilizan tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los cálculos renales afectan más a los hombres que a las mujeres. Y después tenemos abajo dos dibujitos, dos imágenes, mejor dicho, en relación a lo que es la presencia de cálculos en los riñones y cómo estos cálculos se desprenden y migran por el uréter. Y generalmente esto es lo que causa dolor muy intenso, digamos, cuando ese cálculo es más grande que las paredes de los uréteres y hay algunos cálculos que también tienen como puntas y esto lesiona lo que es esa pared de los uréteres, provocando mucho dolor en la persona. Otro de los trastornos del sistema urinario tenemos la prostatitis, que es una inflamación de la glándula prostática que causa, entre otros síntomas, lo que es la frecuencia y la urgencia urinaria, ardor o dolor al orinar, un trastorno llamado disuria, que es lo que hablábamos anteriormente, en relación a la dificultad para orinar, y dolor en la parte baja, tanto de la espalda y del área genital. En ciertos casos, esta condición es causada por una infección que puede tratarse con antibióticos, pero las formas más comunes de prostatitis no se relacionan con ningún tipo de organismo infeccioso. Los antibióticos por lo general son ineficaces en el tratamiento de la prostatitis no bacteriana. Tenemos justamente una imagen en relación a lo que es la vejiga, la uretra y por detrás la próstata que circunda, digamos, a lo que es la uretra. En la primera imagen tenemos la próstata normal y en la segunda imagen una próstata inflamada y con otro color, digamos, más intenso. Y que generalmente esta condición presenta disuria, que es la dificultad para orinar y ardor y dolor también.
Y recuerden que el dolor se suele irradiar a lo que es la espalda baja también. Bueno, acá tenemos una condición propia de lo que sería, esta condición, digamos, se determina en lo que sería en el laboratorio a través de este análisis, digamos, que tenemos en la imagen, que se realiza con una tira reactiva. La proteinuria es la presencia de cantidades anormales de proteína en la orina. Generalmente es muy excesiva la cantidad de proteínas. Los riñones sanos eliminan los desechos de la sangre, pero dejan la proteína. La proteína en la orina no causa problemas en sí misma, pero puede ser una señal de que los riñones no están funcionando normalmente. Generalmente, cuando tienen una insuficiencia renal aguda y le realizan un análisis de orina buscando la cantidad de proteína, generalmente está sumamente elevada. Y en la imagen podemos ver como un profesional con los respectivos guantes tiene una tirita reactiva, digamos, en una de las manos y en la otra un frasco de orina, que generalmente es donde se le da al paciente para que miccione en el recipiente y luego lo remita al laboratorio para las posteriores pruebas que se realizan. En esa tirita reactiva, cada color, digamos, significa cierto porcentaje de las distintas determinaciones que podemos encontrar en la orina, que posteriormente las vamos a nombrar. Otro de los trastornos más frecuentes es la insuficiencia renal. ¿Cuándo sucede? Cuando los riñones no son capaces de regular ni el agua ni las sustancias químicas en el cuerpo o eliminar los desechos de su sangre. La insuficiencia renal aguda es la aparición repentina de la insuficiencia renal. Esta afección puede ser causada por un accidente que lesiona los riñones, la pérdida de gran cantidad de sangre o ciertas drogas o venenos. La insuficiencia renal aguda puede llevar a la pérdida total de la funcionalidad renal, pero si los riñones no se encuentran gravemente dañados, pueden sanar. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal que puede producir insuficiencia renal permanente o enfermedad renal en etapa terminal. Pueden transcurrir varios años hasta que usted sepa o hasta que la persona sepa que tiene esta condición. Recuerden que generalmente inicia con una insuficiencia renal aguda, en la cual la persona tiene problemas para orinar, no orina la cantidad suficiente de orina. Después vamos a ver en las demás diapositivas lo que es el ingreso y el egreso de líquidos, dentro de los cuidados de enfermería también. El color característico de las personas con insuficiencia renal, la coloración de la piel también, suelen estar muy edematizados, se acumula líquido principalmente en los miembros inferiores, en los miembros superiores, en la cara también, y en las manos también se suele ver muy edematizado esa persona. Y luego, si no se trata esa condición, suele pasar a lo que es una insuficiencia renal crónica, que generalmente a un largo plazo el paciente suele requerir trasplante de riñón. Dentro de los trastornos del sistema urinario, algo lo sumamente frecuente que se suele ver siempre, generalmente en las mujeres, son las infecciones del tracto urinario, que son las ITU. Se producen por infecciones bacterianas en el tracto urinario. Las mujeres son más propensas a tener esta condición que los hombres. Las ITU se tratan con antibióticos, obviamente. El beber bastante líquido también ayuda a expulsar esas bacterias que se encuentran dentro del tracto urinario. El nombre de la ITU depende del sitio del aparato urinario donde se desarrolló la infección. Por ejemplo, si es en la vejiga y hay inflamación y a su vez infección, cistitis se denomina. Si la infección se produce en uno o ambos riñones, la infección se conoce como pielonefritis. Si esa pielonefritis no se trata adecuadamente, puede causar daños muy graves a los riñones. Y en la imagen que les coloqué se ve lo que sería, en la primera imagen, la vejiga que tiene, digamos, orina, y abajo se ve que por la uretra van ingresando pequeña cantidad de bacterias. En la segunda imagen se puede ver cómo van ingresando un poco en cantidad más moderada lo que son las bacterias, y finalmente en la última imagen cómo ingresan las bacterias y se diseminan por todo lo que sería la vejiga, causando lo que es la infección del tracto urinario. Generalmente esta condición ocurre con ardor, dolor al orinar, esa sensación de que vas a orinar mucho, pero orinas poquito, en realidad mucho ardor, mucho dolor. Generalmente si es una infección, digamos,
que ya está intentando subir. Ustedes recuerden que las bacterias lo que hacen, si no se trata a tiempo lo que es la infección urinaria, esa bacteria comienza a subir por los uréteres. Por lo que es importante realizar un tratamiento de antibióticos correcto durante 7 días. Por ejemplo, lo que suelen hacer algunas personas, o por ahí suele pasar que en 3 días de la toma del antibiótico se sienten mejor, sin dolor, sin ardor, miccionan de forma correcta y dejan el tratamiento. Y lo que suele ocurrir si la persona tiene mucha recurrencia de infecciones urinarias es que si sigue haciendo esto de tomar antibióticos solamente 3 días y no los 7 días, que es el tratamiento correcto, lo que hace la bacteria es hacerse resistente a ese antibiótico, por lo que después se tiene que buscar otro tipo de antibiótico para poder combatir esa infección. Por eso es importante también recomendarle al paciente que el tratamiento sea de 7 días. Otro trastorno muy frecuente es la incontinencia urinaria, que es la pérdida del control de la vejiga. Es el escape involuntario de orina. Hay muchas causas y tipos de incontinencia y muchas opciones de tratamiento. Los tratamientos van desde ejercicios simples hasta cirugía. La incontinencia urinaria afecta más a las mujeres que a los hombres. Tenemos una imagen en relación que nos sugiere la imagen lo que es el escape involuntario de orina que generalmente presentan las personas que tienen esta condición. Otro trastorno muy frecuente es la retención urinaria o la dificultad para vaciar la vejiga. Es un problema urológico común y que tiene varias causas. Es policausal, digamos. Por lo general, la micción se puede iniciar de forma voluntaria y la vejiga se vacía por completo. La retención urinaria es el almacenamiento anormal de orina en la vejiga. La retención urinaria aguda es la incapacidad repentina de orinar que causa dolor y molestia. Las causas pueden incluir una obstrucción en el aparato urinario, estrés o problemas neurológicos. La retención urinaria crónica se refiere a la presencia frecuente de orina en la vejiga después de un vaciamiento incompleto. Las causas comunes de este tipo de retención crónica es el fallo de los músculos vesicales, el daño nervioso y las obstrucciones en el tracto urinario. El tratamiento de la retención urinaria depende justamente de la causa, de qué es lo que lo provoca. Bueno, acá venimos con lo que son los análisis de orina y luego tenemos algunos ejemplos de algunas pacientes. ¿Qué es un análisis de orina? ¿O qué determinaciones incluye? Y consiste en identificar lo que es el color, generalmente un color amarillo claro, un amarillo ámbar es algo común, un amarillo oscuro no es común, generalmente el amarillo oscuro es indicativo de una deshidratación. El aspecto, si es clara, si es turbia o si es ligeramente turbia. Generalmente lo normal suele ser clara o ligeramente turbio. Turbio en sí no es algo normal. El olor también que tiene la orina, lo que es el nivel de acidez. El pH generalmente es ácido de la orina, aproximadamente 6 tiene de pH. La densidad entre 1015, 1020, 1025 es normal. 6 sustancias que normalmente no están en la orina, como la sangre, provocando, digamos, el término se denomina hematuria, que hace referencia a lo que es la presencia de sangre en la orina. El exceso de proteínas, glucosa, cetonas y bilirrubina. Si existen células, cristales y cilindros urémicos, estas estructuras, cristales y cilindros, nosotros las vamos a observar, el técnico las observa en lo que sería el microscopio. Y también hace referencia a que los cilindros son proteínas en forma de tubo. Al microscopio se ven distintos tipos de estructuras y de cilindros característicos, digamos, que son anormales dentro de lo que sería el análisis de orina. Y también se pueden presentar bacterias u otros gérmenes se pueden encontrar, mejor dicho. ¿Cuáles son las indicaciones al momento de la toma de muestra de orina? Principalmente, bueno, las horas de ayuno que generalmente oscilan entre 8 y 12 aproximadamente. La primera medida, o sea, lo más importante que ustedes tienen que saber es la toma de muestra en relación a cómo la debe hacer el paciente de forma correcta. Debemos explicarle al paciente que luego de esas 8 o 12 horas de ayuno, el paciente va a ir al baño, va a realizar lo que es la micción. El primer chorro que emite, digamos, el paciente lo vamos a descartar.
Y el segundo chorro sí lo va a colocar en lo que sería el recipiente que previamente nosotros se lo habíamos dado, ¿no? Que generalmente es un recipiente transparente que tiene como una línea que llega a las 3/4 partes del frasco del recipiente y hasta ahí solamente tiene que llenar de orina el paciente. Generalmente tienen una tapa roja o blanca, como se ve en la imagen, tiene una tapa roja. Bueno, entonces el primer chorro se descarta y el segundo se coloca dentro del recipiente. Es importante también aclarar en las mujeres que están menstruando, ¿se puede realizar este análisis de orina? Sí se puede realizar, pero hay que tener ciertas recomendaciones que hay que decirle al paciente, a la paciente. Si está menstruando, esa persona primero se va a realizar lo que es una higiene con agua y jabón blanco, digamos, se va a secar y luego se va a colocar un tampón y luego va a miccionar, como dijimos anteriormente, el primer chorro lo descarta y el segundo lo coloca en lo que sería el recipiente. Eso es en relación a las recomendaciones de que si una mujer está menstruando. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque generalmente si cae algún tipo de residuo de la menstruación, cae a lo que es la orina, en los análisis le va a dar a la paciente que tiene hematuria, o sea, glóbulos rojos dentro de lo que sería la orina, y que esto se puede considerar anormal. Y para evitar un tratamiento, que esa paciente realice un tratamiento incorrecto, digamos, inadecuado, porque solamente estaba menstruando la persona y tal vez no sabía o no le habían dicho cómo tenían que realizar la correcta toma de muestra, es importante que el profesional le pueda explicar de forma correcta tanto a la paciente como a todos los pacientes en relación a una toma de muestra correcta. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de análisis de orina. Esto es una paciente femenina de aproximadamente 30 años. Tenemos una orina completa, se realiza un examen físico y un examen químico y un examen al microscopio. El examen físico, acá tenemos el aspecto límpido, que es normal, color amarillo claro, que es normal, el sedimento, hay escaso sedimento, la densidad 1025, que es algo normal, el pH es ácido, es 6, es normal. Luego pasamos a lo que es el examen químico. Albúmina es no detectable, la glucosa no detectable, en ciertas condiciones pueden ser detectables estas condiciones. La acetona no detectable, hemoglobina tampoco, bilirrubina tampoco y el urobilinógeno se encuentra en esta paciente en una cantidad normal. Luego hacemos lo que es el examen microscópico con células epiteliales. Tenemos escasa cantidad de células epiteliales y los leucocitos de 1 a 2 por campo. Acá, como pueden ver, como está escrito en este análisis, se coloca CPO y que significa campo. Ahora vamos a ver en otros análisis que se coloca la palabra campo en su totalidad, digamos. Bueno, eso en relación al primer ejemplo. Tenemos el segundo ejemplo. Se realiza lo que es el examen físico, el color amarillo pálido. Acá cambia el color, cómo se registra, cómo se anota, digamos, los valores obtenidos, es de acuerdo a cada institución, eso ténganlo presente. El aspecto es límpido, es normal, el pH 6 es normal, la densidad 1025. El examen físico, proteínas no contiene, glucosa no contiene, acetona tampoco, hemoglobina tampoco, pigmentos biliares tampoco y urobilinógeno no contiene. Luego acá se realiza lo que es el sedimento urinario, leucocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, menos de 1 por campo, los hematíes, que son glóbulos rojos, no se observan, y las células epiteliales solamente se encuentran algunas o escasas. Pasamos a otro ejemplo. Este es una paciente de aproximadamente 78 años. Esta paciente actualmente cursa con ciertas condiciones como es arritmia, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo también. El examen físico de esta paciente, color amarillo ámbar, es normal, un aspecto límpido, una densidad 1010, un pH 6 que es normal. El examen químico que se le realizó, la presencia de proteínas no tiene, glucosa tampoco, cetona tampoco. Luego en la imagen de abajo, que se ve media borrosa, habla de lo que son los hematíes o la sangre, que no contiene.
urobilinógeno, que es normal, la bilirrubina no contiene, ni nitritos tampoco, negativo. Y dentro del sedimento urinario, las células epiteliales hay una cantidad regular, leucocitos, que son un tipo de glóbulos blancos de 2 a 4 por campo, digamos, los piocitos, que es una estructura que hace referencia a la presencia de pus en la orina. No se observan los eritrocitos, que son un tipo de glóbulo rojo tampoco, cilindros no se observan, moco o mucus tampoco se observa, y cristales tampoco se observan en estos resultados de estos análisis. Bueno, pasamos a lo que son los objetivos de enfermería. Siempre tengan en cuenta que es importante diferenciar lo que son los objetivos de las intervenciones de enfermería, porque en las preguntas de exámenes generalmente se suelen confundir con lo que es un objetivo y con lo que es una intervención propiamente dicha. En relación a los objetivos, primeramente el profesional se plantea objetivos a seguir. Tengan en cuenta que los objetivos terminan en AR, ER e IR. Es la regla básica y principal. Luego nosotros vamos, a partir de ese objetivo que nos vamos a plantear y que vamos a tratar de cumplirlo, vamos a formular intervenciones basándonos en ese objetivo que ya nos habíamos planteado anteriormente. Los objetivos de enfermería en relación a lo que son las condiciones o patologías del sistema urinario van a ser los siguientes. Monitorizar lo que sería la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, la consistencia, el olor, el volumen y el color según corresponda. Observar si hay signos y síntomas de una condición urinaria o de alguna patología que relacione lo que es el sistema propiamente dicho. Enseñar al paciente a beber 250 mililitros de líquido con las comidas, entre las comidas y al anochecer. Siempre recuerden que por ahí los pacientes se suelen negar o no les gusta tomar agua, tomar líquido, por lo que es importante que el profesional pueda educar, pueda enseñar en relación a los beneficios del consumo de agua. También ayudar al paciente con el desarrollo de la rutina de ir al baño, por ejemplo, si es una internación domiciliaria, fijarnos, inspeccionar que en el trayecto o en el recorrido del paciente hacia el baño, que nosotros lo vamos a ayudar, no haya obstáculos, por ejemplo, para evitar caídas. Enseñar al paciente a vaciar la vejiga para evitar el residuo vesical. Siempre expresarle y decirles que cuando vaya a orinar, que esté el tiempo suficiente, que no vaya apurado, digamos. Esto en relación a lo que es enseñar al paciente a vaciar la vejiga correctamente. Enseñar al paciente a observar y detectar los signos y síntomas característicos de una condición urinaria. Por ejemplo, lo más común que es la infección urinaria en las mujeres, la presencia de ardor, de dolor, la dificultad al orinar, esa sensación de querer ir al baño y de querer orinar mucho, pero va la mujer o el paciente y orina poquito y arde, y generalmente en algunos casos suele aparecer lo que es la hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. También es característico de lo que es una infección urinaria. Identificar las causas multifactoriales, por ejemplo, distintos estadios en lo que sería el año. Generalmente las infecciones urinarias depende, digamos, el paciente. Suelen surgir en lo que sería otoño, invierno, cuando hay más frío, digamos. Esto favorece también y cuando andamos descalzos, que absorbemos lo que es el frío de las superficies, digamos, del piso, y eso también favorece a lo que son las infecciones urinarias. Y más por ahí si hemos tenido infecciones urinarias muy recurrentes o muy seguido. Es más fácil que la persona pueda adquirir esta condición. Recuerden que es importante enseñarle al paciente a que el tratamiento con antibiótico-terapia lo realicen en los 7 días correspondientes y en el horario que corresponde. Porque ustedes saben que generalmente después de los 3 o 4 días los síntomas van desapareciendo, pero que la infección todavía persiste. Y puede ser que los síntomas desaparezcan, pero la infección persiste. Y generalmente si tiene infecciones urinarias recurrentes y sigue haciendo lo mismo la persona de no termina el tratamiento, esas infecciones urinarias se van a hacer mucho más frecuentes. Las bacterias que lo producen se van a hacer resistentes a los antibióticos y luego se va a tener que buscar otra gama, digamos, de antibióticos más potentes
para combatir esa infección. Otro de los objetivos es explicar el origen del problema y el fundamento de las acciones que nosotros vamos a realizar. Enseñar al paciente a beber de 2 a 3 litros de líquido al día, explicar lo que son los beneficios de beber agua, de evitar la deshidratación en el paciente, limitar la ingestión de productos que puedan irritar la vejiga, por ejemplo, refrescos o gaseosas, café, té y chocolate. Obtener muestras de orina para un cultivo, si fuera necesario, digamos, y monitorizar también los hábitos intestinales de la persona. Estos recuerden que son objetivos de enfermería y que primero nos planteamos los objetivos para luego realizar intervenciones. Las intervenciones de enfermería. ¿Qué vamos a hacer primero? Presentarnos y explicar al paciente y familia todos los procedimientos que vamos a realizarle. Siempre ténganlo en cuenta. El control de signos vitales, el control de peso diario al mismo tiempo y con ropa similar en peso. Esto es importante para ver si hubo ganancia o pérdida de peso en ese día. Luego realizamos el balance hídrico, que es un cálculo comparativo entre el total del volumen aportado a un paciente, o sea que ingresa, y el total eliminado por el paciente. Vamos a realizar higiene diaria, colocación de cremas hidratantes, principalmente si hay edema, mantener el equilibrio de ingesta y excreción, valoración de la turgencia cutánea y la presencia del edema. Como vemos en la imagen, les coloqué que nosotros hacemos el signo de Godet, que es con un dedo presionar sobre una superficie ósea, en este caso es el miembro inferior de un paciente, y vemos cuánto tiempo tarda en volver a su lugar. Y como vemos en la foto de al lado, se produce el hundimiento muy pronunciado, digamos, de lo que sería esa piel. En la imagen de al lado también tenemos un pie con 4 dedos marcados. Acá se ve el signo de Godet muy pronunciado, muy evidente, digamos. O sea que hay una edematización muy profunda. Acá tenemos la imagen más ampliada y se ve lo que es parte del miembro inferior y el pie propiamente dicho. ¿Qué es el signo de Godet o signo de fobia? Es el hundimiento sostenido de la piel al hacer presión sobre un punto, principalmente se realiza donde hay una superficie ósea o un relieve óseo debajo, por ejemplo, en la cara anterior del miembro inferior. Se utiliza en el examen físico de un paciente con edema. ¿El edema qué es? Es la acumulación de líquido en el tejido celular subcutáneo en los espacios extracelulares del organismo. Esto quiere decir que aumenta la cantidad de fluidos en el tejido que se encuentran debajo de la piel y el individuo luce muy hinchado, digamos, muy edematizado. El signo de Godet se encuentra siempre en pacientes edematizados y da un diagnóstico claro de lo que sería la aparición del edema e incluso puede dar información de qué tan grave es la inflamación que está presentando ese paciente. La forma de realizar la maniobra es presionando la piel contra una superficie ósea, por ejemplo en la cara anterior de la pierna, como nombramos anteriormente, durante 5 segundos. Si la piel queda como una hendidura que tarda algunos segundos en volver a su estado normal, el signo va a ser positivo. El edema se busca en los puntos de declive del paciente, esto es en aquellas zonas del cuerpo que estén más cerca del suelo, por ejemplo. Principalmente vamos a buscar en lo que son las manos, los pies, los miembros inferiores, y en los pacientes que se encuentran encamados o postrados, se busca en la parte baja de la espalda o en los tobillos, y parte posterior de los muslos. El edema se va a clasificar en 4 grados, según la profundidad de la hendidura que se forma cuando nosotros vamos a realizar lo que es el signo de Godet. Y cuando es positivo, y según el tiempo que tarda la piel en volver a su estado normal. En la diapositiva próxima vamos a ver esta clasificación. Acá tenemos la clasificación del edema en grados según su magnitud. Tenemos grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es una depresión leve, desaparición casi instantánea. El grado 2, depresión de 4 milímetros, la desaparición en 10 segundos aproximadamente. El grado 3 hay una depresión de 6 milímetros y la recuperación es de 1 minuto. Y el grado 4, digamos, la depresión es de 1 centímetro y la persistencia es de 2 a 5 minutos. Ustedes ven lo que va aumentando, lo que es la desaparición de lo que sería cuando nosotros realizamos el hundimiento en la piel del paciente. Hasta del grado 1 al grado 4.
El grado 1 presenta una desaparición casi instantánea y luego va progresando en grado 2, grado 3 y grado 4 hasta que la desaparición se produce aproximadamente entre 2 a 5 minutos. Y ahí nosotros nos damos cuenta digamos, de la gravedad del edema que presenta esa persona. Bueno, pasamos a lo que es el balance hídrico, que es una intervención que realiza enfermería también. Por ahí es, digamos, lo más complicado, pero después de esto tenemos un ejemplo en relación a lo que son los ingresos y los egresos. ¿Qué es el balance hídrico? Consiste en medir los ingresos y las pérdidas corporales con el objetivo de saber si existe una retención o pérdida de líquido. Esto a nosotros nos va a servir, nos va a ayudar para evaluar lo que es el funcionamiento de los órganos, de todos los órganos y no solamente de los riñones. Primeramente tenemos lo que son los ingresos. Los ingresos a través de la fluidoterapia, esto quiere decir a través de lo que es el dispositivo de venoclisis, o sea, a través de la solución fisiológica o de dextrosa, que esto, digamos, este líquido ingresa al organismo del cuerpo. A través de la vía oral, la ingesta oral, todo lo que toma. A través de la sonda nasogástrica, pero solamente si es para alimentación. Eso quiere decir que si a través de la sonda le están pasando o le están administrando alimentación a ese paciente. La alimentación parenteral por vía también. Y es una nutrición intravenosa que es administrada a través de un catéter, digamos, que va a ir ubicado en la vena. Se utiliza cuando un paciente no puede obtener todos los nutrientes necesarios por boca o por alimentación enteral. La alimentación enteral es por un tubo. La nutrición parenteral se administra como una solución líquida directamente en el torrente sanguíneo. Proporciona las calorías y los nutrientes que el paciente necesita. Luego nosotros realizamos una reglita, digamos, en relación a lo que son las pérdidas insensibles. ¿Qué son? Son aquellas pérdidas de líquido de agua que se dan diariamente en el cuerpo de una persona a través de lo que sería la evaporación a nivel de la superficie de la piel y del aire que nosotros exhalamos desde lo que serían los pulmones. Se denominan insensibles porque no podemos percibirlas. Recuerden esto, son insensibles porque no podemos percibirlas y es difícil cuantificarlas, digamos. La cantidad total de agua que se pierde insensiblemente, recuerden, insensiblemente porque no podemos percibirlas, cada día por metro cuadrado oscila entre 400 y 500 mililitros y pueden alcanzar en el día hasta 1 litro. Estas pérdidas insensibles en conjunto, que son las pérdidas a través de lo que es los pulmones y cutánea a través de la piel, se calculan empleando la siguiente fórmula. 0,5 mililitros, que es una constante. Si es una constante, siempre va a ir por el total de kilos de la persona y por la cantidad de horas que nosotros queremos valorar. Generalmente el balance hídrico se realiza en un periodo no mayor a 24 horas. Si suponemos que queremos calcular la cantidad de agua que se pierde imperceptiblemente en un ser humano adulto sano de 60 kilos y en un lapso de un día, o sea, de 24 horas, vamos a hacer el siguiente cálculo. 0,5 mililitros, que es una constante, por ende siempre va primero por la totalidad de los kilos de esa persona, que habíamos dicho que era 60, por la cantidad de horas, que son 24. Esto nos da un total de 720 mililitros por día. Entonces, la conclusión que sacamos es que en el ser humano, en condiciones normales y de un peso promedio, 60 aproximadamente, pierde aproximadamente 700 mililitros de agua al día, con la regla que realizamos anteriormente. Recuerden, 0,5 mililitros, que es una constante que siempre está, por la totalidad de los kilos de esa persona, por la totalidad de la cantidad de horas que nosotros vamos a evaluar ese balance hídrico, que generalmente es de 24 horas. Bueno, esos eran los ingresos. Ahora también es importante sumar los egresos. ¿Cuáles son los egresos? La diuresis, o sea, la cantidad de orina, los vómitos o la emesis también, que se denomina de esta forma, la catarsis, que hace referencia a lo que es la materia fecal, si existe la presencia de drenajes en ese paciente, los exudados generalmente a través de las heridas, cuando colocamos gasas, en los pacientes quemados, por ejemplo, en los pacientes quemados cuando tienen gasas, digamos, y se produce lo que es el exudado de las heridas, se suelen pesar esas gasas. Se hace una diferencia entre el peso de lo que sería la gasa propiamente dicha y el líquido
que ha exudado la persona. También otro de los egresos es la diaforesis a través de la sudoración del paciente. Acá tenemos un ejemplo y volvemos a repetir. El procedimiento del balance hídrico, ¿para qué lo realizamos? Para realizar un cálculo de ese balance, digamos. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a cuantificar lo que son los ingresos y las pérdidas corporales por diferentes vías para establecer un balance en un periodo determinado de tiempo no mayor de 24 horas. Un ejemplo de ingresos, por ejemplo, a través de la fluidoterapia, al lado tiene una imagen en relación a lo que es un macrogotero. Por ejemplo, se le ingresó 1500 centímetros cúbicos al paciente y a su vez también ingirió agua, 1200 centímetros cúbicos. Hacemos una suma, esto nos da 1500 de la fluidoterapia más el agua, que es 1200, nos da 2700 centímetros cúbicos que ingresó en 24 horas. Después vamos a sumar y cuantificar los egresos. Si en la orina realizó una diuresis en todo el día de 2000 centímetros cúbicos, deposiciones en relación a la materia fecal de 500 centímetros cúbicos y vómitos o emesis de 300 centímetros cúbicos, vamos a hacer la suma y esto nos da 2000 de orina más 500 de deposiciones más 300 de vómitos, nos va a dar 2800. Entonces, la diferencia que hay es que en los ingresos que nosotros teníamos 2700 y en los egresos 2800 solamente hay 100 centímetros cúbicos que andan rondando, digamos, en el organismo de la persona, que no es una cantidad sumamente excesiva, sino que solamente hay 100 centímetros cúbicos o mililitros de líquido que puede ser que lo esté reteniendo la persona. Acá tenemos lo que es un ejemplo sencillo para que ustedes puedan interpretar y para que ustedes puedan observar si esa cantidad de líquido se encuentra acumulada en algún sector del organismo de la persona. Esto es un ejemplo sencillo, digamos, pero puede ser que haya una diferencia sustancial de 1000 mililitros o 2000 mililitros entre ingresos y egresos. Y es importante que eso lo podamos valorar nosotros a través de lo que es la inspección del paciente, de la coloración de la piel, también observar e inspeccionar lo que son ambos miembros inferiores, porque generalmente el líquido se suele acumular en los miembros inferiores, en los miembros superiores también, principalmente en las manos, en la cara también se suele almacenar ese líquido que anda circulando por todo lo que serían las estructuras del cuerpo de esa persona. Por eso es muy importante que nosotros podamos inspeccionar y hacer este balance de líquidos entre lo que son los ingresos y los egresos de la persona. Tiene que haber siempre un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Si nos están sobrando 500 mililitros, quiere decir que esos mililitros puede ser que estén provocando lo que es la edematización de los miembros inferiores, de las manos, de la cara. Por eso es importante inspeccionar lo que es todas las estructuras del paciente, siempre respetando la intimidad del paciente. Por ejemplo, si nosotros queremos observar lo que son los miembros inferiores, solamente destapar los miembros inferiores, no todo el paciente, digamos, cuidar siempre lo que es la intimidad y el pudor del mismo. Bueno, finalizando les dejo 6 actividades en relación a lo que es este power de sistema urinario, en relación a lo que es la anatomía, la fisiología, algunas patologías más frecuentes, de forma sencilla que se las puede resumir. También que vimos algo de lo que son los análisis clínicos, pero de eso no le hago ninguna pregunta, pero sí de lo que son los objetivos de enfermería, las intervenciones, el signo de Godet, que se denomina edema, el balance hídrico, cuál es la finalidad o la función de este, diferenciar entre ingreso y egreso y qué es una pérdida insensible. Entonces se las leo estas actividades que ustedes me las van a tener que entregar, no llevan un formato formal, digamos, como es el trabajo práctico evaluativo, que ese sí lleva un formato formal con un tipo de letra que debe estar justificado, que debe tener cierto tipo de interlineado también. Este no es así. Este me lo pueden entregar de forma escrita, siempre que la letra sea clara y legible y que la foto se vea la totalidad de la respuesta.
Entonces, la primera pregunta hace referencia a cuáles son los órganos que conforman el sistema urinario. Otra cosa que les quería decir es que es importante que ustedes puedan ir redactando con sus palabras qué fue lo que entendieron de estas actividades. Después lo que tiene que ver la segunda pregunta, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes del sistema urinario? La tercera pregunta, ¿por qué las mujeres son más propensas a padecer infecciones urinarias? La cuarta pregunta, exprese objetivos de enfermería, diferenciándolos de las intervenciones de enfermería. Esto es una pregunta que siempre se las hago a ustedes porque generalmente se suelen confundir entre lo que es un objetivo y una intervención. ¿Qué es el signo de Godet, que es el número 5? ¿A qué se denomina edema? Y la última pregunta es ¿qué es el balance hídrico? ¿Cuál es la finalidad? Diferencia ingreso de egreso y qué es una pérdida insensible. Que es importante que ustedes puedan tener en cuenta qué es un balance hídrico, por qué lo realizamos, en busca de qué lo realizamos, qué es un ingreso, qué es un egreso. Eso es importante que ustedes siempre lo tengan en cuenta, igual que lo que es el signo de Godet y qué significa que una persona esté con edema. Bueno, esas son las actividades que les dejo para lo que sería este Power en relación a lo que es sistema urinario. Bueno chicos, espero sus respuestas en relación a estas actividades. Cualquier consulta que tengan me pueden mandar tanto al grupo de WhatsApp, al grupo de Classroom, y si no de forma privada, siempre teniendo en cuenta lo que son los horarios, ¿no? Yo no, digamos, no tengo problema en que me manden en distintos horarios, digamos. Si yo no les puedo responder porque estoy haciendo alguna otra cosa, se los voy a responder más tarde o si no al otro día. Así que bueno chicos, eso es toda la clase en relación al sistema urinario y espero las respuestas de las actividades. Buen finde y buena semana. Nos vemos el martes próximo.